La mañana del 13 de enero de 2026, la comunidad astronómica despertó con una revelación inesperada, un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Durante meses, los astrónomos habían estado siguiendo un misterioso objeto interestelar que se movía a través de nuestro sistema solar. Denominado 3I Atlas, era el tercer visitante interestelar confirmado en ingresar a nuestro sistema solar, siguiendo la estela de Oumuamua y Borisov. Pero desde el principio, algo sobre 3I Atlas parecía diferente. A diferencia de los otros visitantes interestelares, que habían sido fugaces o vagos de manera desconcertante, este parecía estar en un camino que revelaría algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. La historia comenzó antes, cuando los astrónomos notaron el objeto en sus encuestas celestes. No formaba parte de los habitantes regulares de nuestro sistema solar. Cometas, asteroides o incluso objetos distantes del cinturón de Kuiper. Este era algo nuevo, un visitante del más allá de los límites familiares de nuestro vecindario cósmico. La trayectoria del objeto era algo que nunca habíamos visto antes. Se movía demasiado rápido para ser capturado por la gravedad del Sol, lo que significaba que no estaba vinculado a nuestra estrella de la misma manera en que lo están la mayoría de los objetos de nuestro sistema solar. En cambio, 3I Atlas era un viajero hiperbólico, simplemente pasando por aquí, un errante del vasto espacio interestelar entre las estrellas. El objeto fue detectado en julio de 2025 por una red de telescopios conocida como el Atlas Survey, diseñada específicamente para escanear el cielo en busca de asteroides cercanos a la Tierra. Cuando se hicieron los cálculos iniciales, el descubrimiento fue recibido con emoción y curiosidad, pero nadie pudo predecir los extraños sucesos que seguirían. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol, los científicos anticiparon el comportamiento habitual de un cometa: sublimación, liberación de gas y la formación de una cola a medida que el hielo se vaporiza bajo el calor del Sol. Pero lo que observaron en su lugar fue un misterio que se desarrollaba en tiempo real. A medida que se acercaba al perihelio, el punto más cercano al Sol en su trayectoria, algo peculiar comenzó a suceder. A diferencia de los cometas típicos que se fragmentan, se desintegran y liberan nubes de gas y polvo al acercarse al Sol, 3 Atlas no se desintegró. En su lugar, parecía estar absorbiendo energía del Sol. Este no era un comportamiento pasivo. El objeto parecía estar aprovechando la radiación solar, casi como una batería recargándose. Al pasar cerca del Sol, su comportamiento parecía desafiar la física natural de los cometas. En lugar de desvanecerse o desintegrarse, el objeto permaneció intacto, su superficie iluminada con un resplandor constante, lo que sugería que algo más profundo estaba en juego. La primera gran pista llegó de una imagen tomada por el astrónomo aficionado Paul Craigs, quien usó un modesto telescopio de jardín para capturar una fotografía del objeto. Mientras los telescopios profesionales como Hubble habían pintado una imagen borrosa de 3I Atlas, la imagen de Craigs era nítida, clara y, lo más intrigante, estructurada. El objeto aparecía como un fuselaje blanco brillante, rodeado por un suave resplandor azul, y sus bordes estaban definidos, casi artificiales en su apariencia. Esta imagen levantó cejas en toda la comunidad astronómica, ya que no coincidía con el perfil de ningún cometa conocido. ¿Era esto un error? ¿Una falla en el procesamiento de la imagen? ¿O 3I Atlas era algo completamente diferente de lo que los científicos habían supuesto? A medida que más astrónomos amateurs capturaron imágenes similares, el extraño comportamiento del objeto se volvió innegable. A diferencia de otros cometas, que exhiben patrones caóticos de fragmentación y escombros, 3I Atlas mostraba una calma inquietante. No era solo una roca errante, parecía organizada, casi con propósito en su diseño. Algo acerca del objeto estaba desafiando nuestra comprensión de lo que los objetos interestelares podrían ser. Y a medida que se acercaba al Sol, las preguntas seguían acumulándose.
¿Cómo podía un cometa mantener su forma bajo condiciones tan extremas? ¿Era realmente 3 y Atlas un cometa? ¿O era algo completamente diferente? Y si no era un cometa, ¿qué podría ser? En este punto, los científicos comenzaron a considerar posibilidades que eran tanto emocionantes como inquietantes. ¿Podría 3i Atlas ser un objeto artificial, enviado desde otro sistema estelar para explorar nuestro sistema solar? Era una teoría remota, pero el comportamiento del objeto, la forma en que parecía absorber y almacenar energía solar, era algo que nunca antes se había visto en objetos naturales. ¿Era posible que estuviéramos observando algo más sofisticado que un simple cometa? ¿Algo diseñado para sobrevivir en los entornos más duros del espacio? A medida que pasaban las semanas y 3i Atlas hacía su acercamiento más cercano al Sol, el misterio se profundizaba. Las observaciones de telescopios de todo el mundo confirmaron que el objeto no seguía la trayectoria esperada de un cometa. Su brillo fluctuaba de una manera que sugería que estaba interactuando con la luz solar, de una manera que ningún objeto natural debería ser capaz de hacer. Cuanta más información recolectaban los astrónomos, más claro se volvía. 3i Atlas no se comportaba como un cometa. No se comportaba como nada que jamás hubiéramos visto. La comunidad científica se encontraba ahora en una encrucijada. ¿Era 3i Atlas simplemente un cometa extraño y exótico, o era algo más? Con cada nueva observación, las extrañas características del objeto desafiaban toda explicación. A medida que 3i Atlas continuaba su trayectoria, alejándose del Sol, las preguntas seguían acumulándose. Fuera lo que fuera, estaba cambiando nuestra comprensión del espacio, la energía y los objetos que vagan entre las estrellas. Y así, mientras el objeto avanzaba más profundamente en nuestro sistema solar, los astrónomos se quedaron con una pregunta urgente. ¿Qué, exactamente, acababa de llegar a nuestra puerta? Las implicaciones de este descubrimiento apenas comenzaban a desplegarse, y la historia de 3i Atlas apenas comenzaba. Manténganse con nosotros, porque este es un viaje que redefinirá la manera en que pensamos sobre el universo. A medida que 3i Atlas continuaba su camino a través de nuestro sistema solar, la atmósfera de asombro y desconcierto en la comunidad científica se intensificaba. Cada día que pasaba, nuevos datos se acumulaban, y con cada nueva observación, los astrónomos se enfrentaban a más preguntas que respuestas. El misterio que rodeaba a este objeto interestelar parecía estar más allá de la comprensión de las leyes físicas conocidas. La primera imagen clara capturada por Paul Craigs había revelado que 3i Atlas no era un cometa común, pero los descubrimientos posteriores abrieron un campo de especulación que jamás se había imaginado. Conforme el objeto se acercaba más al Sol, los telescopios y las observaciones terrestres comenzaron a mostrar que la interacción de 3i Atlas con la luz solar no solo era atípica, sino casi completamente opuesta a lo que los astrónomos esperaban. Mientras que los cometas suelen liberar grandes cantidades de gas y polvo cuando se calientan cerca del Sol, formando colas brillantes y difusas que se disipan con el tiempo, 3i Atlas parecía retener su forma sin ninguna desintegración significativa. Su superficie no solo se mantenía intacta, sino que brillaba con una intensidad que sugería que el objeto estaba acumulando energía, no perdiéndola. Este fenómeno desconcertó a los científicos, quienes no podían encontrar ningún paralelo en las observaciones previas de objetos similares. Además, la frecuencia de los datos que llegaban de los telescopios comenzó a resaltar patrones extraños en la luminosidad de 3i Atlas. Mientras otros cometas se volvían más brillantes al acercarse al Sol debido a la liberación de gas, el brillo de 3i Atlas fluctuaba, de una manera que sugería que algo estaba ajustando su comportamiento en función de su exposición a la radiación solar. Los datos sugerían que el objeto no estaba simplemente reflejando luz, sino que la estaba absorbiendo de una manera activa. Esto despertó una nueva ola de teorías.
¿Estaba 3i Atlas utilizando alguna tecnología avanzada para manejar la energía solar de manera eficiente? Las imágenes de 3i Atlas, que fueron obtenidas por diversos telescopios, tanto profesionales como amateurs, solo alimentaron las teorías sobre su naturaleza. La fotografía capturada por Craigs mostraba una forma definida y nítida, y cuando los astrónomos compararon estos resultados con las imágenes tomadas por telescopios más grandes y avanzados, la conclusión era innegable. 3i Atlas no era solo una roca viajera. Algo estaba construyendo una imagen en los datos, algo que sugería que el objeto había sido estructurado de manera deliberada. El borde suave y perfectamente delineado del objeto, junto con la coreografía de su energía luminosa, sugerían que 3i Atlas tenía características que no se podían explicar por medio de la física natural. Pronto, la comunidad astronómica comenzó a abrirse a una nueva posibilidad, una que estaba más allá de los límites de la astronomía convencional. 3i Atlas podría no ser un objeto natural. La idea de que el objeto fuera artificial comenzó a ganar terreno. Si esto fuera cierto, significaría que estábamos ante el primer contacto conocido con una tecnología interestelar. Y eso tenía implicaciones mucho más grandes de lo que cualquiera podría haber anticipado. Si 3i Atlas no era un cometa o asteroide, ¿qué era? Era una nave exploradora de una civilización avanzada, tal vez enviada desde un sistema estelar distante para estudiar nuestro Sol, o incluso a nosotros mismos. A medida que esta posibilidad comenzó a tomar forma en la mente de los astrónomos, comenzaron a surgir más preguntas. Si 3i Atlas era, de hecho, una nave intergaláctica o una especie de sonda, ¿qué tecnología podía tener para poder absorber y almacenar la energía del Sol sin desintegrarse? ¿Estaba diseñada para sobrevivir en el vacío del espacio y adaptarse a las condiciones extremas cerca de una estrella? ¿Qué tipo de materiales se utilizaron en su construcción? ¿Era posible que 3i Atlas estuviera siendo enviado con un propósito específico, como explorar nuevos sistemas solares o transmitir información a sus creadores? Este tipo de especulación había sido el dominio de la ciencia ficción, pero los hechos de 3i Atlas parecían desafiar nuestra capacidad para categorizarlos de manera sencilla. No estaba claro si los astrónomos debían emocionarse o sentirse aterrados. Por un lado, el hallazgo de un objeto tan enigmático y sofisticado despertaba un sinfín de posibilidades, pero por otro lado, la duda sobre sus intenciones y la naturaleza de sus comportamientos planteaba enormes riesgos. Para los científicos, 3i Atlas también representaba un desafío filosófico y ético. Durante siglos, la humanidad había buscado señales de vida más allá de nuestro planeta, pero nunca se había enfrentado a la posibilidad de encontrar algo tan misterioso y potencialmente tan hostil. Si 3i Atlas era una máquina o tecnología, ¿cómo podría la humanidad responder? ¿Deberíamos tratarlo como un objeto de estudio o investigar la posibilidad de contacto? ¿Qué significaría para nuestra percepción del universo saber que no estábamos solos y que, tal vez, otros seres habían llegado para observarnos? A medida que las semanas pasaban y 3i Atlas continuaba su trayecto hacia el sistema solar exterior, los astrónomos y científicos de todo el mundo se mantenían a la espera de más información, con la esperanza de que nuevas observaciones arrojaran más luz sobre el objeto. Sin embargo, lo que comenzó como una simple observación de un objeto interestelar se estaba transformando en una de las investigaciones más misteriosas de la historia de la astronomía. La historia de 3i Atlas apenas comenzaba, y con ella, una nueva era en la que los límites de lo conocido se difuminaban y las fronteras de la exploración espacial se expandían. Cada nuevo dato, cada nueva imagen o medición solo agregaba más combustible al fuego de la especulación. La idea de que 3i Atlas fuera un objeto artificial, creado y lanzado por una civilización avanzada, parecía ser una posibilidad cada vez más real. Este descubrimiento estaba, de alguna manera, obligando a la humanidad a reconsiderar lo que pensaba sobre el espacio,
el tiempo y la vida fuera de la Tierra. El objeto no solo estaba aquí para llamar nuestra atención, sino que estaba reescribiendo las reglas de lo que pensábamos posible. Al final, el descubrimiento de 3I Atlas podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Tal vez estemos ante la puerta de un nuevo descubrimiento cósmico, uno que cambiará la manera en que vemos nuestro lugar en el universo. Pero, hasta que obtengamos respuestas más claras, 3I Atlas sigue siendo el enigma que desafía nuestra comprensión del cosmos, y la pregunta de qué es, de dónde viene y qué quiere de nosotros sigue sin resolverse. Lo único que sabemos con certeza es que 3I Atlas no es un objeto común, y su paso por nuestro sistema solar será recordado como uno de los momentos más significativos en la historia de la astronomía. Esta es una historia que aún está escribiéndose, y sus implicaciones podrían cambiarlo todo.